Hola, buenas tardes. Un honor saludarles. Les habla Julio Corrales Bustos, presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Aprovecho esta oportunidad para darles a los invitados de esta noche que nos acompañan a través de esta transmisión la más cordial y respetuosa bienvenida a este evento. Y en especial al señor Jerónimo Miguel Andrés, quien será hoy nuestro ponente. Pero para eso le daremos la oportunidad de que lo presente la doctora Blanca Estela Gómez. De momento quiero informarles y decirles que este conversatorio web es gratuito, está transmitido desde México y el tema de hoy es Derecho del Policía, Policiología y Seguridad Pública. A todos y a todas ustedes la más cordial bienvenida. Doctora Estela, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Julio. Buenas tardes al maestro Jerónimo Andrés. ¿Se escucha mi audio? Perfectamente bien. Sí. Ok. Muchas gracias, don Julio, por darnos la oportunidad a todos los que escuchamos, como cada momento que nos das estos espacios. Ahora tenemos el gusto, el placer de presentar a un amigo que lo llamo así, hacíamos cuentas y se va tan pronto el tiempo, casi 20 años, al maestro Jerónimo Miguel Andrés Martínez, que además, siempre lo he comentado, es una persona, además de muy inteligente, muy estudiosa en el área de la policiología. Yo lo conocí, quiero hacer mención, cuando estaba en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del Estado mexicano, quiero decirlo. Y es una persona erudita, de verdad, mi reconocimiento. Me quedaría corta y no terminaríamos la conferencia haciendo mención de todo lo en donde ha estado a cargo el maestro Jerónimo. Le doy la palabra al maestro. Muchísimas gracias por aceptar compartir su conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer primero al doctor Julio Corrales, presidente de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad, así como a la doctora Blanca Estela Gómez, directora ejecutiva de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, Capítulo México y Mujeres de América. También es directora del Instituto Mexicano de Criminología y Ciencias Forenses, Sociedad Civil. Quiero agradecerle a todas las personas que hoy nos están visitando en este conversatorio sobre Derecho de Policía, Policiología y Seguridad Pública. Quiero decirles que efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar en materias de policía dentro de la Secretaría de Seguridad Pública en 2003. También he tenido la oportunidad de trabajar en la entonces Procuraduría General de la República y he tenido también la oportunidad de dirigir algunas prisiones en la Ciudad de México, en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y también en Tlanepantla, lo que se conoce como Barrientos. Gracias a ello he tenido el contacto de primera mano tanto como con políticos como con delincuentes de cuello blanco, de crimen organizado. Me han tocado varios asuntos interesantes. Pero bueno, este tema de policiología y derecho de policía me surgió a raíz precisamente después de trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública Federal como director general de Asuntos Jurídicos, y tuvimos que crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que entonces pertenecía a la Secretaría de Gobernación, y posteriormente ya se estableció la propia Secretaría de Seguridad Pública.
Al paso de los años también se volvió a cambiar a Gobernación y recientemente se volvió a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Como ven, hay mucho trabajo por hacer. Desgraciadamente se pierde mucho el tiempo. La seguridad pública en general se establece en el artículo 21 constitucional y es una atribución de la Federación, de los estados, de la República, de la Ciudad de México ahora y de los municipios. Entonces, estos tres órdenes de gobierno son los encargados de proporcionarnos la paz, la seguridad, la estabilidad pública y, en fin, la ley así lo establece, que es una función a cargo del Estado en su conjunto. La seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden público que se logra a través de los mecanismos de control penal, de las acciones de prevención y represión de ciertos delitos y de faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración y de impartición de justicia. La ley penal en México es muy interesante. Tenemos leyes para todo. Parecería que vivimos en un estado verdaderamente democrático y de derecho. La realidad es otra. Quiero decir, hace algunos años, 2006, cuando el gobierno federal del Estado mexicano decidió enfrentar al crimen organizado, no consideró la profundidad de que algunas corporaciones policiales federales, estatales y municipales se encontraban coludidas con el narcotráfico o infiltradas por la corrupción, coludidos con la delincuencia convencional y con la delincuencia organizada, por lo que decidió enfrentarla mandando al ejército y a la marina para el efecto de combatirlo. Los resultados han sido desastrosos. Me hago responsable de lo que digo porque yo lo he vivido. Han pasado, desde esa fecha, hemos tenido un incremento en el número de ejecuciones por parte del crimen organizado y de la delincuencia convencional, o como le dicen ahora, la delincuencia desorganizada. Tenemos 120,000 muertos anuales. Los resultados han sido pérdida de tiempo. Me refiero porque la Policía Federal ha sido desplazada por estos temas, no se diga los estatales y los municipales, y en consecuencia se ha creado ahora una Guardia Nacional que es en un 90% militarizada, cuando esta Guardia Nacional debería de ser civil. Tenemos que enfrentarnos a la delincuencia, pero ahora bajo otros parámetros. Es decir, hay un acuerdo presidencial en el sentido de crear, reclutar, seleccionar, capacitar a 50,000 elementos policiales para que integren la Guardia Nacional de naturaleza civil y posteriormente vayan cambiándolos a los militares a sus cuarteles y también a los de la Marina. Entonces, esta situación ha hecho que estemos colapsados. Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, el Estado mexicano, lo es precisamente la inseguridad. El aspecto económico también es otro, pero la inseguridad hoy lacera a nuestro país. El crimen organizado en sus tres ejes rectores, capacidad de operación,
la capacidad financiera y el grado de contubernio o connivencia y penetración hacia las autoridades, principalmente los mandos medios y directivos, debe de ser contrarrestada estratégicamente, combatiendo no solo la operación de crimen organizado, también la prevención del delito y la protección de la población vulnerable. Debe promoverse la economía en las zonas geográficas marginadas, aunque dominadas por organizaciones delictivas, desarrollando una política social que establezca presencia del Estado. Debe atacarse la operación financiera y el lavado de dinero, así como con la ley de la extinción de dominio, porque con la acción policial no es suficiente, sobre todo ya que estas corporaciones policiales se encuentran mal capacitadas y en proceso de deterioro social, de imagen e inclusive físico. Por ello, es menester analizar ese vínculo policial en sus diferentes etapas. Recordarán que tradicionalmente las policías o los elementos policiales han pasado por 3 etapas. La etapa equívoca, la etapa empírica y la etapa científica. La etapa equívoca significa que nosotros utilizamos o se utilizaban antes a las personas que habían cometido delitos para que dirigieran las organizaciones policiales. Es decir, ¿quién conoce más a los delincuentes que los propios delincuentes? Entonces nosotros, o antes, en esa etapa primigenia, se nombraban a las personas que habían cometido un delito y eran los que llevaban a cabo la investigación, la persecución de los delitos y en consecuencia, pues obviamente que los resultados no eran los deseados. Después pasamos por la etapa empírica o de experiencia. Alguien que ya había trabajado en una corporación policial, lo mandamos a otra y así, con base en experiencia, los tenemos trabajando. No es deseado, no es muy afortunado tampoco el decir, este tiene experiencia, lo vamos a poner acá. Cuando lo que deseamos, lo que debería ser, es llegar a la policía científica, a la etapa científica. Es decir, la preparación en instituciones de educación superior, promover las licenciaturas en policiología, criminología, seguridad ciudadana y aunado a las tradicionales como es el derecho, la administración, la psicología, la medicina. Ese tipo de personas necesitamos. Quiero señalar aquí que tenemos más de 58 instituciones de educación superior en el país que se dedican a la criminología, a la ciencia de la criminología, y desgraciadamente los resultados pues están a la simple vista. La delincuencia está campeando. La delincuencia es la que controla en diferentes regiones del país y pues así no tenemos un futuro muy prometedor. Pero bueno, quiero señalar que en la etapa que hemos trabajado también nos hemos dado cuenta de que ante la carencia de los elementos policiales se van contratando a elementos de seguridad privada. Bueno, pues si la policía formal, por así decirlo, no está capacitada al 100%, pues ¿qué vamos a esperar de los elementos de la seguridad privada, que es el último eslabón del control social formal? Recordarán que la policía, los tribunales, la ley penal y los centros de readaptación social o de reinserción social ahora forman parte del control social para, como su nombre lo especifica, pues controlar a la población y llevar adelante la investigación de delitos, la persecución, el procesamiento o enjuiciamiento
y después la custodia preventiva y después ya el cumplimiento de la sentencia. Todo este drama penal se inicia entonces por el trabajo de la policía. La policía es un ente procesal de acuerdo con el reciente Código Nacional de Procedimientos Penales que tenemos. ¿Hay alguna contradicción o no se ponen de acuerdo los especialistas cuando señalan que el primer respondiente es la policía, porque hacen el informe policial homologado, y otros dicen que es un ente procesal? Quien es el primer respondiente es el agente del Ministerio Público. Pero como todos sabemos, pues es el último en llegar al lugar de los hechos y pues no se preserva adecuadamente los indicios, la cadena de custodia es en forma deficiente y de ahí que los jueces se vean conforme a derecho tener que dejar en libertad a las personas que hayan cometido un delito. Hay una Dirección General de Servicios de Seguridad Privada que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y bueno, ellos registran las corporaciones policiales o las organizaciones de seguridad privada, pero sí necesitamos que haya más control, que haya una capacitación adecuada para los elementos de seguridad privada. Pero también tenemos otra parte de la seguridad pública que voy a tocar de una vez, que es el personal penitenciario. También tenemos serias deficiencias por cuanto al personal penitenciario en materia de seguridad, porque difícilmente tenemos en el país escuelas que se dediquen a capacitar al personal penitenciario. No es lo mismo capacitar a la policía preventiva, ministerial, o inclusive federal, o al ejército, o a la marina. No es lo mismo. Por eso les digo que solo conozco la Ciudad de México, que tiene su Instituto de Capacitación Penitenciaria, el Estado de México, donde también tienen su Instituto de Capacitación y Formación Penitenciaria. Pero la mayoría de estados de la República no lo tiene. ¿Y quién los capacita si es que hay? La capacitación la da la Secretaría de Seguridad Pública de cada estado de la República. Pero sí, lo que les digo es que nos hace falta que tengamos capacitación penitenciaria, y no solo para el custodio o celador que le llaman en algunos lados. Lo que necesitamos es de que haya una carrera, un servicio civil de carrera policial, de carrera penitenciaria. Desgraciadamente no lo hay. Y no lo hay porque, les digo, seguimos perdiendo el tiempo. Yo recuerdo que decían en 2 años, en 3 años, en 5 años vamos a hacer esto, y los resultados están a la vista. Estamos en materia de seguridad pública en pañales porque no ha habido una voluntad política de preparar al personal en todos sus niveles, desde el personal penitenciario al personal ministerial, que también ahí adolecen de capacitación. Yo he visto y recorrido en los estados de la República que contratan a los ministeriales, pero nada más por recomendaciones. No hay una verdadera carrera policial. Los resultados están a la vista. En consecuencia, el personal penitenciario también requiere de una capacitación adecuada, porque las prisiones actualmente en nuestro país representan un 30% de instituciones que se encuentran bajo la figura del autogobierno. Es decir, los internos son los que mandan en el 30% de las prisiones mexicanas. Y hasta eso me voy corto, me voy corto. Pero siento que los números van aumentando y seguimos, bueno, me pongo en ese lado,
el Estado sigue perdiendo porque no controla ni sus prisiones. Y obviamente las fugas se dan cada rato, y no precisamente por culpa de los directivos, sino porque están infiltrados los elementos de las corporaciones de seguridad pública. El personal penitenciario no es la excepción, también tienen lo suyo. Pero en fin, esa temática es diferente. Vamos a hablar básicamente, como lo habían señalado antes la doctora Blanca, de los derechos de los policías, pues ya lo sabemos. Vigilan, intervienen, arreglan la ciudad, funcionamiento de los servicios públicos. Es el primero que llega al lugar de los hechos y en muchas ocasiones prestan los primeros auxilios. Y como decíamos, hacen el informe policial homologado. Son los primeros respondientes, que se le llaman de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablar de derechos de los policías, pues imagínense. Hay tres aspectos fundamentales que quiero señalar, pero a manera de conclusiones. Voy a seguir desarrollando el tema y terminaré con conclusiones. Luigi Ferrajoli dijo que no importa que la Constitución garantice como principio el habeas corpus y el monopolio exclusivo de la autoridad judicial en cuestiones de libertad personal, si después las detenciones policiales se practican ilegalmente o si incluso la propia ley confiere a la policía amplios poderes discrecionales para restringir la libertad. Lo que importa ante todo es el grado de efectividad del edificio teórico y normativo integrado por el derecho penal y procesal. Esto es, que los delitos y las penas sean solo los determinados por la ley penal y que la comprobación de los primeros y la imposición de las segundas sean solo obra de la autoridad jurisdiccional a través de las formalidades que le son propias. Es decir, en ocasiones sucede que se violan el debido proceso legal porque se viola el principio de presunción de inocencia, porque los exhiben públicamente de cara y rostro ante los medios de comunicación. Y bueno, y según las fuentes policiales, dicen que fue responsable, y eso basta para que cualquier juez les dicte el auto de vinculación a proceso. En consecuencia, también se viola, seguimos en lo mismo, la práctica de la tortura física, moral, psicológica, se da todavía en nuestro país. Es mentira decir que no existe la tortura en nuestro país. Se trabaja, hay formas y se realiza, por ello violan el debido proceso legal. Hay tortura, hay detenciones prolongadas, porque pues, ¿cuándo van a cometer la tortura? Pues por la detención prolongada. Los tienen detenidos y posteriormente ya los presentan ante el Ministerio Público. Nuestra ley y la jurisprudencia nos habla de que deben de ser presentados en forma inmediata, cosa que a veces no sucede. No sucede, y hay un Registro Nacional de Detenciones que afortunadamente va a ayudar un poco a que las personas detenidas estén siendo monitoreadas para el efecto de evitar precisamente estos actos de tortura. En consecuencia, algunos de los derechos de las policías tener un salario digno y decoroso. Ya se imaginarán ustedes que los salarios de los policías pues no son muy adecuados ni tampoco decorosos, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Lo que se sugiere pues es obvio que se adecúen esos salarios a un nivel pues alto, porque siempre un policía federal gana más, un policía estatal gana menos y los municipales ganan todavía un poco menos y no se diga los de las empresas de seguridad privada que tienen un salario pues muy bajo. Tienen derecho a los ascensos, promociones,
de acuerdo a su desempeño y a las condiciones generales del trabajo. Ascensos y promociones, es decir, en algunos estados sí hay concursos para el efecto de que las personas más preparadas pues asciendan, pero en la mayoría de los casos lo que sucede es el amiguismo y con ellos pues ya tienes derecho a un ascenso. No realizar actividades acordes con su nombramiento, a tener permiso tratándose de actividades educativas y familiares. Tenemos ese derecho los policías. Yo recuerdo cuando trabajé, no lo había comentado, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, entrábamos a las 9 de la mañana, en punto, porque si el que llegara 5 minutos tarde tenía que hacer guardias los sábados y domingos. Y salíamos a las 12 de la noche, si no había detenidos. Habiendo detenidos, no teníamos hora de salida. Es decir, a veces nos quedábamos a dormir en la oficina, nos levantábamos y a seguirle porque ya eran las 9 de la mañana. Es decir, nunca son respetados los derechos que deben de tener los compañeros de los elementos policiales. También vacaciones, en las 3 ocasiones que trabajé para la Procuraduría General de la República, no me dieron vacaciones durante esos años. Y por eso les digo, las necesidades del servicio así lo establecen según los mandos y hay que trabajar. Tuve la oportunidad de llevar una investigación de un asunto relevante aquí en el país que nos costó 3 meses. Y dentro de esos 3 meses estuvimos un mes sin salir a nuestras casas. Solamente ahí convivíamos, en ese lugar. También me tocó ver las muertas de Juárez. Es otro asunto donde estuvimos también 15 días en el desierto. O sea, no hay hora de entrada. Bueno, hay una hora de entrada, pero nunca hay de salida. Entonces, yo se los digo porque a mí me pasó. Con independencia de ello, la realidad es distinta a lo legalmente establecido, tanto constitucionalmente y de acuerdo a los postulados emanados del derecho del trabajo. Otro tema, y me voy a adelantar, es la política criminal policial. La percepción ciudadana sobre la delincuencia está mediatizada con la información recibida sobre los temas. Los medios de comunicación distorsionan la realidad de los asuntos, y esto lo vemos en todos lados. Ellos sienten que tienen la verdad y son capaces de sugerir a través de sus medios de comunicación las líneas de política criminal que después el Estado implementa. Es decir, yo considero, a reserva de lo que siempre se ha dicho, que los países afiliados a la ONU tomen cartas en el asunto y vayan implementando la política criminal que después los estados parte van a ir adoptando con base en las firmas que realizan los representantes ante esa institución y de la cual nosotros tenemos que irla adoptando y adaptando a nuestra legislación. Y así se va haciendo la política criminal. Pero los medios de comunicación distorsionan la realidad de los hechos y son tan influyentes que inclusive podemos hablar de que existe un cuarto poder, porque aparte del ejecutivo, legislativo y judicial, pues tenemos a los medios de comunicación. Pero yo considero que las instituciones académicas, las organizaciones de profesionales como la que me encuentro en este momento, deben de ser los líderes de opinión y de propuestas hacia los gobiernos federales, estatales y municipales para el efecto de implementar una
adecuada política criminal con base en la realidad que estamos viendo. Yo conozco instituciones educativas, organizaciones de profesionales de determinadas áreas, pero no hace nada. Yo no he visto una carta dirigida a un gobernador, a un presidente de la República sugiriendo la implementación de algunas técnicas o de algunas medidas de política criminal para disminuir o prevenir el delito. Si no podemos combatirlo, pues tampoco lo hemos prevenido. Ahí es donde entra ya la seguridad ciudadana, que es una de las carreras de licenciatura que ahorita están de moda aquí en nuestro país. Desgraciadamente, pues hay muy pocas instituciones. Hay muy pocas instituciones. Puede ser la panacea, más bien es la panacea, la seguridad ciudadana, pero ni siquiera la hemos adaptado a nuestra realidad social. Tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y a nivel del de la Ciudad de México. Y paren de contar, en todos los estados de la República hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay una distinción tajante. Es la cercanía de la persona, de la policía o de las corporaciones policiales hacia la sociedad, a llevarlas de la mano, a auxiliarlas, a hacerles saber a la gente que hay un Estado democrático de derecho, con la presencia y cercanía de la policía para atacar y atender los principales problemas que tenemos en la sociedad. Entonces, una de mis propuestas es que las instituciones académicas propongamos, con base en toda la experiencia que se tiene, proponer la implementación de políticas en materia criminal y no dejar que los medios de difusión sigan siendo los que manejen y controlen toda la información y que nos la den a conocer a cuentagotas o como quieran, o inclusive ni siquiera nos informan de hechos que suceden, que aparte son graves. En consecuencia, hay que profundizar los estudios sobre la seguridad ciudadana. Como ustedes saben, la seguridad ciudadana ya se maneja en países hermanos como Argentina, como Chile, como Guatemala, y también aquí en nuestro país les digo que estamos en forma incipiente trabajando con la seguridad ciudadana, pero yo creo que es importantísimo y es para mí la solución para el combate a la delincuencia y al crimen organizado, la seguridad ciudadana. No quiero abusar del tiempo. Voy a señalar las conclusiones respecto a lo que les he estado manifestando en estos momentos. Se sugiere entonces realizar un cambio de paradigma en el modelo policial y en su relación con la sociedad para poner en el centro de la política criminal al ciudadano, el respeto irrestricto de los derechos humanos y a la prevención social del delito como base de la nueva seguridad ciudadana. Entro a las conclusiones. Las medidas de policía, especialmente las preventivas y de orden público, están de hecho destinadas prevalentemente a las capas sociales de personas pobres y marginadas, al subproletariado, a las prostitutas, a las vagabundos, ociosos, desempleados, subempleados, inmigrantes, etcétera, de modo que su estudio resulta a su vez marginal con respecto a los intereses académicos tradicionales. He ahí la razón por que las medidas de policía, a diferencia de las penas, escapan inevitablemente a la estadística judicial y a la información sociológica, tanto como a la reflexión teórica y al análisis doctrinal.
Segundo, en la lógica del Estado de Derecho, las funciones policiales deberían quedar limitadas a 3 únicas actividades: la investigación de delitos e ilícitos administrativos, la prevención de unos y otros, y la ejecución y colaboración con la jurisdicción y la administración. Tercero, en México, las cifras anuales de ejecuciones y muertos por el COVID-19 son similares al número de ejecuciones que suceden en el país anualmente. Cuarto, el principal problema que hoy aqueja a la seguridad pública en México es la inseguridad, lo que nos acerca a un Estado fallido en esta materia y a la falta de claridad en los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y superación profesional de los elementos de la Policía Federal o Guardia Nacional, para que se cumpla el compromiso de preparar a los 50,000 elementos civiles y haga que las Fuerzas Armadas regresen paulatinamente a sus cuarteles. Quinto, la red de profesionales de seguridad deberá coadyuvar con el gobierno federal y de las entidades de la República a fin de ayudar en estos procesos, sobre todo en el de la capacitación profesional de los 50,000 elementos que se requieren para la Guardia Nacional durante los próximos 4 años que restan del gobierno de la Cuarta Transformación. 6. Revisar los objetivos de la seguridad nacional planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, es decir, destinar mayores recursos para el equipamiento y capacitación de las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno y para desarrollar la infraestructura necesaria de acuerdo a sus atribuciones legales. Séptimo, vigilar el debido e irrestricto cumplimiento de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en materia de cooperación internacional, coordinación operativa, internación y actividad de agentes extranjeros, de agencias de seguridad o cumplimiento de la ley. Octavo, fortalecer las relaciones de cooperación técnica e intercambio de información con otros países y organismos internacionales en cuanto a la capacitación de la policía investigadora y servidores públicos, así como en técnicas y tecnología utilizada para la investigación de los delitos. Noveno, de igual forma, vigilar el cumplimiento de la reforma de la Ley General de Vías de Comunicación para tipificar el delito especial federal de interrupción del servicio federal y restricción del tránsito vehicular en las carreteras federales y en las casetas. Eso que le llaman tomacasetas, porque últimamente hemos tenido una afluencia muy importante y escandalosa de toma de casetas de comunicaciones y transportes. Décimo, se propone la creación del derecho de policía como un factor indiscutible para combatir la elevada incidencia delictiva que en la actualidad aqueja a nuestro país, por medio de una estructura que implica coordinación efectiva entre las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, capacitación constante y permanente, unificación de las corporaciones de los estados de la República, controles de confianza de los elementos de seguridad pública y unificación legislativa como parte importante de las políticas públicas en materia policial. 11, para reforzar y prevenir futuros hechos que transgredan la seguridad ciudadana que hace referencia el mantenimiento de la paz y el orden público que se logre mediante las acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, por lo que se propone atenderlos particularmente a través de la mediación, resolución de conflictos alternos y la conciliación previos al sistema de procuración e impartición de justicia, así como establecer módulos de atención ciudadana dirigidos principalmente por las mujeres. Es decir, vincular a la mujer en las tareas de seguridad ciudadana y justicia alternativa. En la actualidad, como ustedes saben, quienes hacen las mediaciones
es el agente del Ministerio Público. Pero ¿por qué llegar con el Ministerio Público cuando podemos crear alguna institución o un módulo que atienda precisamente este tipo de conflictos, de cuasi delitos o de conductas antisociales que todavía no llegan a ser delitos? Pero debe de hacerlo principalmente las mujeres. Las mujeres son las que deben de dirigir este tipo de institución que estamos proponiendo. 12º, de acuerdo con los lineamientos internacionales de política criminal, para combatir la alta incidencia en el delito de feminicidio en México, hace falta promulgar una ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, debido, entre otras, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se desarrolló en el 2017. Aún queda mucho por hacer para construir un futuro libre de violencia sexista, pero el primer paso, como suele decirse, es admitirlo. 13º, debe impulsarse la participación ciudadana como el fundamento para consolidar una cultura de legalidad que impacte positivamente en la prevención del delito. De ahí buscar la denominación de las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas por la de Seguridad Ciudadana, homologando la terminología con la federación, obviamente eliminando la palabra protección que ahora tiene la federación y tiene la Ciudad de México. Elaborar una estrategia relativa a la constitución de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. 14ª, como un auténtico derecho del trabajo de los policías, serían, a la par de los otros, básicamente 3. Primero, no ser despedido o separado del cargo si no aprueban los exámenes de permanencia por inconsistencias en el polígrafo o por no aprobar los exámenes de control de confianza. Segundo, bueno, se puede hacer una revisión, obviamente. Segundo, de acuerdo al artículo 123, apartado B de la Carta Magna, deberán ser reinstalados después de haber padecido un proceso penal y resultar sin culpabilidad por sentencia absolutoria, así como ser cubiertos íntegramente sus salarios retenidos y no cobrados. Recuerden que actualmente si una persona, servidor público, está en proceso, aunque salga libre, ya no lo reinstalan porque la Constitución lo establece. Tercero, analizar la posibilidad de sindicalizarlos como servidores públicos, así como ya están los demás, de acuerdo al Sindicato de Servidores Públicos de la Federación que se lleva aquí en nuestro país. 15. Urge la depuración y profesionalización de las corporaciones policiales para avanzar en el combate a la corrupción y en la construcción de un proyecto de vida y desarrollo profesional que dignifique su trabajo ante la sociedad. Y finalmente, debemos erradicar definitivamente las etapas de las policías equívoca y empírica para alcanzar el nivel ideal que lo constituye la policía técnica y científica, con la finalidad de alcanzar los fines y atribuciones legales y vislumbrar el derecho de policía en México y de resonancia en América Latina e Iberoamérica. Con las propuestas planteadas serán consideradas como una reingeniería de la seguridad pública y aterrizarla en una nueva visión de seguridad preventiva, constituyendo definitivamente la seguridad ciudadana. La seguridad de la sociedad en general es una garantía que el Estado debe satisfacer u otorgar ante la creciente ola nacional y organizada, que cada vez es más incontrolable, de acuerdo con la última década. Es el Estado quien debe buscar estrategias que mejoren la calidad de la seguridad y por lo mismo debe implementar estrategias de política criminal policial. La política no forma parte del control social, ni mucho menos en las tareas de seguridad pública ciudadana, por lo que debe estar alejada de esta problemática
y de todos estos problemas genuinos de la población. Con estas medidas de política criminal en materia policial, deberá fortalecerse el verdadero y genuino Estado democrático de derecho que México se merece y que necesita con urgencia. Tenemos mucho trabajo. Tienen ustedes mucho trabajo. Todos tenemos mucho trabajo que hacer para erradicar la delincuencia convencional y la delincuencia organizada. No es posible que sigamos viviendo en esta situación para desgracia nuestra, para nuestros hijos y para nuestros descendientes más alejados como nuestros nietos. Es el futuro que les vamos a dejar. Creo que hay que responsabilizarnos de lo que está sucediendo y nosotros debemos ser los pilares fundamentales para implementar estrategias de política criminal y erradicar, si no erradicar, por lo menos disminuir el delito, porque decían los clásicos que el delito es como la energía, no desaparece, solo se transforma. Se van creando nuevas figuras delictivas, pero bueno, tenemos que trabajar para el efecto de tratar de disminuirlos. Les agradezco a todos su atención en esta ocasión y me pongo a sus órdenes para cualesquiera pregunta que quieran realizarme. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Jerónimo. Quiero felicitarle. Usted ha hecho hoy una ponencia muy acertada. La problemática que usted nos señala es, yo pienso y creo que es una problemática que afecta a la mayoría de los países de América Latina. Si bien es cierto, se han hecho grandes esfuerzos, como usted lo dijo, en Argentina, en Chile, donde la seguridad ha sido considerada como materia de estudio, en la gran mayoría de nuestros países, maestro Jerónimo, padecemos de esa oportunidad. Y bien, rescato tres cosas, maestro Jerónimo, de su ponencia. La primera, que debe ser la participación de organizaciones como la nuestra, como la Red Internacional de Profesionales de Seguridad en el aporte hacia soluciones en materia de seguridad alternativa. Rescato también las 16 recomendaciones que usted hoy nos ha hecho en búsqueda de una propuesta de seguridad preventiva eficiente y eficaz. Y por último, quizás la más importante, rescato la capacitación a la que debemos de someternos todos quienes estamos dedicados al campo de la seguridad. Así es que, maestro Jerónimo, de mi parte y en nombre de la Red Internacional, quiero felicitarle por su ponencia, muy, muy acertada. Le agradezco mucho. Gracias, maestro Jerónimo. Le damos la palabra a la doctora Blanca Estela Gómez, quien es nuestra directora ejecutiva del capítulo Mujeres de América en México. Pues me quedo con muchas ganas de seguir escuchando al maestro Jerónimo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísima información. Me quedé con las ganas de preguntarle también por ahí sobre la mediación policial, y voy a comentar que don Julio estará recordando esta ponencia que hizo el doctor Elías. Desafortunadamente no nos pudo acompañar el maestro Jerónimo, pero puntualizaron algo muy interesante conjuntamente en área técnica operativa y en la que ahora está en esta experiencia práctica el maestro Jerónimo. Esa primera policía, decía, de vecindad o vecinal, decía el doctor Elías, que después tuve oportunidad de hablar personalmente con él, que fuesen mujeres. Y ahora, maestro Jerónimo, igual desde su perspectiva, pero en esa misma experiencia, llamaba a esta parte de mediación. Antes de generarse lo que fuese un delito, frenarlo, y en esta parte de mediación policial, darles actividad a las mujeres. Sí que me consta que el maestro Jerónimo es una persona que siempre ha hablado con equidad y siempre ha estado con equidad. Por ahí hay alguna anécdota, maestro Jerónimo, si la recuerda, que dijo, no son las faldas, son las capacidades que tiene la doctora Blanca, en algún comentario. Se lo agradezco toda la vida eternamente.
Siempre he estado en esta parte de equidad, igual que el doctor Elías, y me llamó mucho la atención eso, porque es una perspectiva para mí de dos profesionales en estas áreas. Luego también me gustó mucho lo que comentaba maestro Jerónimo en relación a la red de profesionales, que efectivamente no debería ser una... no debería ser una fortaleza como lo es los medios de comunicación y que tergiversan la información y la entorpecen en áreas de investigación, pero sí nosotros en las áreas de red, como en esta participación que tenemos esta oportunidad de aportar algo más profesional en cuanto a la seguridad, sí podríamos, como ciudadanos en cada uno de nuestros estados, aportar, solicitar, exigir, como lo dice el maestro, y opinar en áreas de seguridad. Y me quedo con esto. La política criminal que se requiere para la policiología desde un análisis integral, maestro, tiene muchos años que ha sido una asignatura pendiente en todos los estados de América Latina o en todos los países de América Latina. Y ya no debería ser una asignatura pendiente. Ya debe iniciarse con esos programas de políticas criminales para la policiología, que finalmente es la seguridad. Es la seguridad y es el inicio de la justicia. Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y estoy muy satisfecha y muy feliz, pero no sé si don Julio nos permita. Me gusta mucho el tema que tocó de la seguridad penitenciaria, que tiene que ver con este tipo de seguridad. Es como la parte posterior a esa prevención reactiva. Si algún día nos lo permite, don Julio, igual también por aquí lo tendremos. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jerónimo. De nada, doctora. Me tiene a sus órdenes como siempre. Y qué bueno que les haya despertado algún interés, sobre todo la seguridad penitenciaria, donde andamos por los suelos. Desgraciadamente, tenemos muy pocos salarios, tenemos pocos elementos. Nadie quiere ser ya custodio federal, nadie quiere ser custodio en las prisiones estatales, y mucho menos nadie quiere ser policía de un municipio. ¿Por qué? Porque las condiciones no están propicias. Estamos viviendo en una época desgraciadamente muy mala, donde lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos para combatir poco a poco todos estos males que nos aquejan, y efectivamente es una asignatura pendiente que no hemos podido resolver porque no tenemos la capacidad, o bien porque los intereses están muy, muy por encima, estos intereses creados que no nos permiten a las personas que podemos sugerir propuestas de mejora, no se realizan. Pero le agradezco, doctora Blanca, don Julio, les agradezco su invitación para platicar con ustedes sobre estos temas tan apasionantes y que pues siempre nos gustan porque nos dejan siempre una experiencia más en la vida. Es como una raya más al tigre, decimos nosotros. Y bueno, pues estoy para servirles en cualesquiera otra ocasión y para lo que ustedes dispongan. Les agradezco mucho. Y también a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Muchas gracias, maestro Jerónimo. Hay un par de preguntas más, maestro Jerónimo, si usted nos los permite. Licenciado Carlos Miranda, nuestro director ejecutivo de la provincia de Santa Fe en Argentina. Nos gustaría, licenciado Miranda, escucharle. Buenas noches. Buenas noches. Para todos, señor presidente, Jerónimo, estuve escuchando muy atentamente porque es una temática que manejamos mucho nosotros. Sí, yo soy licenciado en seguridad acá en Argentina y tengo una maestría en investigación y gestión de la seguridad. Nosotros la carrera se viene incorporando hace mucho tiempo y de hecho hoy recordaba lo que vos dijiste, cuando ya a nuestros gobernantes hay que apurarlos con mandándole
cuáles son nuestras propuestas, nuestras intenciones, porque dentro de las políticas públicas de seguridad y en el armado de los ministerios de seguridad pública, no hay personas idóneas que la puedan concretar y que la puedan llevar a cabo porque no desconocen, no saben. Y entonces ahí donde cometemos el error, porque se tiene que hacer un diagnóstico de la situación cuando uno toma el cargo, y los índices criminales a veces, es como dijiste vos también, va mutando de un lado para otro, sobre todo en esta época donde se nos quemaron los libros a todos. Hablo en España, Israel, etcétera, bueno, con Elías. Lo que decías, Blanca, vos lo que querías decir es la policía de proximidad. Eso Así es. es una política pública que ya deberíamos seguir eh, remarcándola, porque esa policía de proximidad es donde nos miden un parámetro, hacia arriba o hacia abajo, donde volcado a los lugares vulnerables se pueden hacer muchísimo trabajo, no solamente con la policía, sino con una cuestión social. Ahí donde muchos de nuestros funcionarios policiales tienen que tener la carrera de mediación, porque es poder solucionar los problemas rápido, porque la gente más vulnerable, las pequeñas cosas son que a veces se desencadena en una balacera, muertes, etc. Pero no me quería extender mucho, solamente para preguntarte, cuando se crea esa oficina de seguridad pública, eh, todo el mundo sabe que no puede los militares poder actuar sobre la seguridad interna del país. ¿Quién tomó esa decisión? Aquí en nuestro país se creó la Guardia Nacional para el efecto, bueno, de naturaleza civil, pero desgraciadamente ha estado manejada por militares. Decía yo que un 90% son militares y muy pocos son civiles, cuando la naturaleza debe de ser civil. Aún así, nuestro presidente acordó que ingresaran los militares, bueno, más bien le dio legalidad, formalismo, porque de hecho ya estaban desde 2006 realizando funciones de seguridad pública en las calles. Pero por la alta incidencia delictiva, el presidente de la República decidió darle una oportunidad para que siguieran trabajando con la Guardia Nacional, pero se comprometió a que en 4 años va a tener formada una policía federal civil que va a sustituir a los militares para que estos, junto con los marinos, regresen a sus cuarteles. Ese es el compromiso, pero desgraciadamente no tengo noticia de que estén ya trabajando para la capacitación, pero lo veo difícil, porque si usted se dio cuenta, yo dije, estamos perdiendo el tiempo, porque ya ha habido 2 sexenios anteriores y 2 presidentes emanados de partidos políticos diferentes que también dijeron lo mismo, de que iban a regresar a los militares a sus cuarteles y que iban a preparar una policía federal con mando único. Situación que no se dio, desgraciadamente, y seguimos con este lastre de la inseguridad pública en México. Desgraciadamente así es, pero bueno, como yo decía, es el momento de aprovechar coyunturas y tiempos para el efecto de que ya se empiece a trabajar con la capacitación de estos elementos para el efecto de combatir a la delincuencia. Yo creo que es el momento de hacerlo. Y respecto a lo que dijo usted, Carlos, de la policía de proximidad, acá en nuestro país hay algunos municipios que ya están trabajando con la policía de proximidad. Me refiero concretamente al caso del municipio de Escobedo, en Nuevo León. Se está trabajando ya con la policía de proximidad y ha dado buenos resultados. Creo Muy que así bueno, deberíamos de trabajar en todos lados. Gracias, don muy bueno. Carlos, y me da gusto que esté con nosotros. Le reconozco mucho. Bueno, muchísimas gracias por la explicación, muchísimas gracias. Y bueno, usted sabe que desde la red, nosotros de acá desde Argentina, nosotros
tenemos un equipo de profesionales de la seguridad que cualquier inquietud o necesidad que ustedes tengan, estamos a disposición. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, bueno, vamos a ver si hay algún otro colega profesional que desee participar. Si no, vamos dando por finalizada esta ponencia. ¿Hay algún colega o alguna colega? Bien, parece ser, doctora Blanca, que los participantes están satisfechos con esta ponencia, con esta clase magistral, le llamo yo, porque de verdad me ha dejado una gran enseñanza. En Costa Rica no tenemos ejército, entonces aquí a veces hay, no sé, una controversia que nuestros policías de fuerza pública no se sabe si a veces actúan como fuerza pública civil, luego por alguna razón actúan como militares y luego por otra actúan como policía de proximidad. Entonces hay una complicación aquí en nuestra cultura de seguridad, que bueno, en eso estamos casualmente trabajando. Vamos a ver si hay algún otro colega que desee intervenir. Si no, le doy la palabra a la doctora Blanca Estela. Doctora Blanca. Muchas gracias nuevamente. Creo que es tan abundante lo que ha comentado el maestro Jerónimo. Yo le hubiera querido hacer como 20 preguntas, pero ya lo vamos a dejar ir a descansar. Aquí tengo un libro muy interesante, lo voy a mostrar. Y el grueso. Que precisamente el doctor nos lo regaló en el año 2010. Lo sacaste el 2010, Jerónimo, creo. Cierto, ¿verdad? Sí, sí. Justo se llama Derecho de Policía. Sí. Entonces, aquí viene policiología, seguridad pública, viene muchísima información de política criminal, viene de la autoridad o el poder, no la autoridad, me expliqué mal, el poder de la policía y muchos temas muy interesantes. Entonces, yo quisiera hacerle llegar uno a Ecuador, a Costa Rica, a alguna persona que, voy a pensarlo, por parte de la red internacional, la red internacional de profesionales en seguridad, y les vamos a regalar este libro, se los vamos a hacer llegar por parte de la red. El maestro Jerónimo nos lo va a firmar. Vamos a pensar la dinámica. Se lo vamos a hacer llegar a don Julio y él se encargará de hacer esta dinámica. No te olvides de Argentina, Blanca, no te olvides de Argentina, por favor. ¿No? Bueno, ahora sí, Blanca. Claro que no. Bueno, ya pensaremos la dinámica. Además, sabes que es muy pesado. Entonces, tampoco es fácil como llevar tanto. No y luego no importa. la firma. Porque me gusta, es muy interesante, tiene muchísima información y la red internacional es precisamente compartir esa información. Y ahora me he quedado con esto del doctor Elías, de alguna similitud o mucha similitud en cuanto a las estrategias que tienen de la no continuidad derivado del fracaso de estos sistemas de policía, de policía de seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, mucha información. Muchísimas gracias al maestro Jerónimo. Yo le preguntaría 40,000 cosas todavía, pero no me queda más que agradecerle este espacio. Muchas gracias a don Julio que nos hace estos espacios y que nos da esa oportunidad a todos los que estamos integrando esta red. Muchísimas gracias y prometo hacerles llegar el libro. Don Julio. Gracias, Blanca. Bueno, maestro Jerónimo, doctor Jerónimo, muchísimas gracias en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Usted a partir de hoy va a engalanar nuestra galería de miembros de la Red Internacional honorarios. Desde ya lo nombro como nuestro miembro honorario de la Red Internacional.
Así es que agradecerle, maestro Jerónimo, su participación y decirle que la red internacional está siempre a su disposición. Nos vamos despidiendo, maestro Jerónimo. Le agradezco mucho, doctor, y obviamente que sí, cuente con mi firma para que la doctora Blanca les haga llegar esos libros, ¿eh? Cuenten conmigo. Les agradezco a todos el haberme escuchado y agradezco la oportunidad que se me brinda y estoy para servirles nuevamente. Gracias, doctor. Igualmente le agradecemos allá a Diego López en Argentina, a Rosy Quesada allá acá en Costa Rica, a Miriam en Costa Rica, Carlos Apiña, que me parece que está en Ecuador, pero bueno, nos vamos despidiendo. Tenemos 30 segundos para despedirnos del maestro Jerónimo. Adelante, Carlos Apiña. Puede activar su micrófono. Siempre me ha gustado darle oportunidad a los participantes de despedirse del conferencista. Así es que le damos la oportunidad a Diego López de Argentina. Diego, 30 segundos. Bueno, muy buenas noches. Excelente ponencia. Felicitaciones al doctor Jerónimo. Felicitaciones a la doctora Blanca Estela. Y bueno, un tema amplio para tratarlo, para estudiarlo, para debatir. Y ojalá sea posible en algún momento desde la red internacional, ¿sí? A través de todos los países y las personas que la integramos, poder acercar propuestas a todos los países, a todos los lugares donde podamos llegar, bueno, para ver si somos escuchados, si somos incluidos y podamos hacer algún aporte en común. Así que bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, don Julio, felicitaciones de nuevo a los exponentes, a los disertantes y bueno, saludos desde Argentina. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Beibader, Luna. Nos vamos despidiendo, Francisco. Bueno, Francisco no tiene audio en el momento. Vamos a darle la oportunidad a Miriam, desde Costa Rica. Miriam. Muy buenas noches a todos. Felicitar al maestro por su excelente presentación y darle muchas gracias a don Julio y a la doctora Blanca. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Miriam. Rosy, gracias. Disculpe, doctor, que le interrumpa. Gracias, Miriam. Rosy Quesada. Buenas noches al señor Jerónimo. Blanquita, buenas noches. Don Julio, muchísimas gracias. Que pasen buena noche todos. Gracias. Licenciado Carlos Miranda, nuestro director ejecutivo desde Argentina. Adelante. Bueno, don Jerónimo, muchísimas gracias por la exposición. Quedo atento para todo lo que ustedes estén necesitando y bueno, ya es miembro honorífico de la red, así que bienvenido y ojalá que podamos aprender mucho de cada uno. Así que le mando un fuerte abrazo desde Argentina y los esperamos ver pronto. Un fuerte abrazo para todos. A vos, Blanca, gracias por la invitación de siempre y también, como te digo siempre, desde un principio, sigamos contagiando para que la red siga sumando profesionales de la seguridad y que esto se siga expandiendo como lo está haciendo ahora. Así que, don Julio, gracias también por la invitación, gracias por sus palabras y también por permitirme en estos espacios poder pensar lo que uno siente. Así que gracias también. Gracias, Carlos. Un par de saludos más, Carla Ceci. Buenas noches. Tenemos 30 segundos, Carla, para despedirnos del maestro Jerónimo. Puedes activar tu micrófono. ¿Tiene algún problema, Carla? Bien. Como les digo siempre, antes de despedirnos, felicitar a Blanca, nuestra directora ejecutiva del capítulo Mujeres de América, que ese grupo, esa red cada día se hace más grande. Blanca, felicitarte. Has traído y nos has dado hoy una gran oportunidad de escuchar un profesional de pesos pesados que nos ha dejado a nosotros un gran conocimiento. Blanca, de verdad, gracias por tu aporte. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Julio, con todo mi corazón. Y estoy pensando que
vamos a robarle otro a don Jerónimo, porque vamos a hacer una biblioteca ahí mismo en tus instalaciones, don Julio, de todos los que estamos y que tenemos algo por aportar y que se vaya quedando ahí. Porque no es lo mismo virtual, que también se los podemos compartir, a coger el libro y leer, y es una sensación tan placentera que pronto estarás lleno ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias, gracias. De verdad a todos y a todas. Que Dios me les bendiga y como les digo siempre, nos vemos pronto. Buenas Gracias, noches. muy amables, muy amables. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Rosy. Leonardo Montiel. Gracias. Gracias, Giovanni. Carlos Apiña. Gracias. Denise, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Maestro Jerónimo. Nos vemos pronto. Muy amable a usted. Gracias, muy noches. amables. Buenas noches. Buenas noches.